sido entrenada para adorar, para buscar y para crecer en el Señor. Esos somos los hijos del Señor. Entonces a veces el mundo o las tinieblas te apuntan y declaran sobre ti: estás perdido, ya el Señor se olvidó de ti, ya no se acuerda, viste, todo fue difícil, viste, así es. Pues no permita que el enemigo traiga turbación a su corazón y a su mente. Él peleará por nosotros y Él será nuestra esperanza. ¿No le parece que a veces como que llega una palabra del Señor o llega un rema o Dios nos habla y damos con todo el paso de fe o entregamos algo y pareciera que esa semana fue la más difícil? Entonces salimos aquí pero llenos de alegría, de gozo, con un canto de victoria, pero pareciera que allá afuera es el día más difícil o es la semana más difícil. O son etapas que el Señor nos hace pasar para poder entrenar y bendecir nuestra vida. Amén. Gracias, Jesús. Dios te bendiga. Usted puede ver ahí esa imagen. ¿Y qué hacemos ahora? Vamos a compartir la palabra del Señor. Si trajo su Biblia o la tiene de manera digital, acompáñeme, busquen Mateo capítulo 5. Esos versículos vamos a leer algunos y vamos a hablar con respecto a qué haremos, qué decisión tomamos, cuál es el paso que damos o de qué manera podemos comportarnos o accionar de acuerdo a la palabra del Señor. Ahora, mire lo que dice la Biblia, Mateo 5, dice: habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo os digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Otro versículo dice: también se dijo, cualquiera que repudia a su mujer, que le dé carta de divorcio, pero yo os digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, le hace cometer adulterio. Y por último dice: habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Amén. Bueno, no vino hoy día a hablar del matrimonio, ni del adulterio, ni de los golpes. Yo quiero que ponga su atención en esa frase. Porque cuando el Señor se presenta delante del pueblo y de los religiosos, comienza a hablar y comienza a predicarles y anunciar, y dentro de ese sermón de las bienaventuranzas, luego de estar ahí con una gran cantidad de personas, comienza a hablar con respecto a lo que siempre habían oído por la tradición de los ancianos o por la tradición de la Mishnah, que era la ley oral. Entonces, esa tradición dependía mucho de la interpretación de cada sacerdote, de cada escriba o de cada fariseo estudioso de la Biblia. Entonces se comenzó a generar en ese pueblo una tradición oral. Y esa tradición oral pesó mucho porque fueron ellos, esos religiosos que en realidad fueron muy estudiosos de la palabra. Es decir, en aquellos tiempos el fariseo era una persona muy respetada. Había estudiado mucho, se había preparado mucho, eran los teólogos de aquel tiempo, los estudiosos de la Biblia. Tal vez nosotros por la palabra o por las enseñanzas o por lo que hemos escuchado asemejamos o asimilamos mucho al fariseo con la persona hipócrita. Sin embargo, el fariseo en aquellos tiempos tenía un estatus muy importante. Ellos manejaban muy bien la ley. Es más, hubo uno del que estábamos hablando, Pablo, que pareciera cierto orgullo cuando él dice: yo soy fariseo de los fariseos, soy top de los top. Entonces, en aquel tiempo sí, ellos eran una élite y era un partido, de alguna manera un movimiento religioso que defendía a hueso partido la ley. La defendía tanto que se olvidó de la ley escrita y comenzaron a poner oído en lo que se decía, en lo que habían escuchado. Entonces mire qué tremendo, porque Jesús viene y les habla y le dice: vuestras tradiciones han invalidado mi palabra.
Entonces comienza a decirle, oyeron ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, es decir, esa expresión, pero yo os digo, es una palabra con autoridad que la declaró Jesús. Entonces le decía a esos religiosos, ustedes han escuchado, ojo por ojo, diente por diente, pero lo que realmente vale es lo que yo digo, decía el Señor. Amén. En esa expresión, pero yo os digo, es cuando el Señor les cambia todo el contexto, toda la tradición y la costumbre que ellos tenían. Estaban muy acostumbrados, recuerde que van donde el Señor a criticar que por qué los discípulos no se lavaban las manos. Entonces le dicen, oye, lávate las manos antes de comer el pan. No, y van y lo acusan, y van donde el Señor y le hablan. Esa era una tradición. En la ley escrita no estaba esa prohibición de comer con las manos sucias. Entonces ellos sí, por su tradición, por lo que habían oído, por lo que habían escuchado, se estaban aferrando a aquellos mandamientos que por tradiciones siempre existieron. A veces la tradición invalida que la palabra del Señor crezca en nosotros. ¿Sí? Entonces a veces las tradiciones hay cosas que no nos dejan avanzar. ¿Sí? A mí la tradición me causó mucho daño. Pero vamos, mire lo que dice la palabra. La voz, esa voz cuando él decía, pero yo os digo, la voz de Dios refleja una identidad. La voz del Padre forma la identidad de los hijos. La voz del Padre, ¿sí? Entonces el enemigo se esmera en destruir las familias, de tal manera que las nuevas generaciones pierdan la identidad. Entonces hoy usted verá que muchos tienen esa duda. ¿Soy o no soy? Y buscan una identidad porque en realidad nunca la tuvieron o les faltó esa voz. Ahora, espiritualmente la voz de Dios en nosotros nos da una identidad. Todo aquel que carece de identidad, la verdad necesita acercarse a la voz del Señor. ¿Sí? A dejar de oír tradiciones, a dejar de oír una cultura, porque a veces la cultura te lleva. Es que así lo hacen todos. Entonces hay que hacerlo así. ¿A dónde va Vicente? ¿Ha escuchado ese refrán? ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? Pero en el Señor es de manera muy distinta. Ahora mire, Génesis 27 dice, se acercó Jacob a su padre Isaac y él lo palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. ¿Usted algo se acuerda y conoce esta historia? Estos muchachos o este muchacho que quería engañar al papá y con cola fría ahí se pega la piel, el pelo y mire, el padre medio ciego toca y dice, no, es velludo, es como su hermano, pero su voz es Jacob. Hay una voz que suena dentro de nosotros, hay una voz que nos identifica, aunque muchos quieran pasar desapercibidos. Por nuestra sangre hay una voz que se manifiesta. Esa voz es la que tiene que manifestarse, es la voz del Señor. Ahora, a veces se manifiesta otra voz, porque pareciera que ese acto de regeneración, ese acto de nuevo nacimiento, pareciera que todavía no despega o está en proceso. Entonces, de alguna manera, nuestra genética y en nuestra sangre tiene que siempre manifestarse la voz del Señor. Entonces, en Génesis, el capítulo 4, el versículo 10, Dios dice, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Hermano, necesitamos entender una cosa. Cuando mi alma y tu alma no tiene ganas de orar o no tiene ganas de clamar,
nuestra sangre clama, aunque nuestra alma no quiera. Entonces ese ser interior, esa vida, esa genética, ese ADN que corre por nuestras venas, esa sustancia de Dios, ese espíritu que se manifiesta, aunque no tengamos ganas o intenciones de poder clamar y acercarnos al Señor, mire, la Biblia dice que aún la sangre clama y gime delante del Señor. Entonces sí o sí hay una voz que tiene que desarrollarse. Dios no habla con gente que no aprecia su voz. Entonces imagínense cómo fue lleno de misericordia el Señor, que siempre se acercó a Israel, lo buscó en tiempo bueno y en tiempo malo, en tiempo de obediencia y en tiempo de desobediencia. Cada vez que Israel se alejaba de la presencia del Señor, créame, la Biblia declara, el Señor iba detrás de ellos extendiendo su mano. Entonces en algún minuto le dice al profeta, mira, dile al pueblo, yo extendí mi mano todo el tiempo a un pueblo rebelde, a un pueblo contradictor, a un pueblo desobediente pero independiente. Como ellos eran, yo siempre extendía mi mano, iba tras ellos, trataba de juntarlos. Viene el lamento de Jesús cuando ve a Jerusalén y le dice, ¿cuántas veces te quise juntar? Y esa voz de Jesús declara, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Es decir, a veces es tanta la rebeldía o la rebelión que el hombre sin Dios tiene, que no acepta la palabra. Si viene un profeta, lo apedrean. Si viene un sacerdote, lo matan. Hermano, hubo un profeta que murió en el altar. Y sucedió que como ya había clamado y ellos no habían querido escuchar, así ellos clamaron y yo no quise escuchar, dice el Señor de los ejércitos. Vale decir, aquel que no aprecia la voz de Dios, hermano, la voz se calla. El Espíritu Santo es la persona más prudente que existe en la tierra. Entonces cuando el Señor le habla o le dice a su pueblo, miren, yo estoy a la puerta y llamo. Los invito a cenar. Quiero tener una cena con ustedes. Y yo estoy aquí en la puerta, les estoy llamando. El que abre, yo entro y ceno con él y él conmigo. Es decir, él siempre pide permiso. Él siempre golpea. Ese texto, hermano, yo era de esos que predicaba en la calle y declaraba ese texto a los que no conocían al Señor. Aquí yo. Ese texto Jesús se lo declara a una de las 7 iglesias. Haga cuenta que ese texto hoy es para nosotros. No, yo lo tomaba como bandera de lucha y allá afuera predicaba diciendo, aquí y abre la puerta. No, ese texto es para nosotros. Él quiere cenar con nosotros. Y Él es el que golpea la puerta siempre. Qué tremendo, hermano. A veces nos acostumbramos tanto a la presencia del Señor y asimilamos que Él siempre está. No nos preocupemos y total, Él siempre está. Y avancemos nomás, total, Él está a mi lado y va conmigo. Hermano, lo mismo pensaba María y José. Lo mismo pensaban los padres cuando subieron a Jerusalén a la fiesta de los tabernáculos. Vamos a ofrecer sacrificio, vamos con todo el pueblo, tomemos el cordero, entreguémoslo, dególlalo tú. No, yo lo degollo ya listo y ofrécelo y entrégalo al sacerdote y vamos, y esta es la ofrenda y cantemos alabanza y gloria al Señor y aleluya y terminó la fiesta y nos vamos para la casa. A un día de camino se dieron cuenta que el niño Jesús no iba con ellos. Después de 3 días, ellos vuelven y dice la Biblia, después de 3 días encuentran a Jesús. Hermano, a veces en nuestro caminar, en nuestra actividad, en nuestra costumbre, en nuestra tradición, en lo que estamos acostumbrados a funcionar, operamos por oficio. Llega un punto en que el cristiano opera por oficio. Felipe, pasa a cantar. No, tranquilo. Y Felipe pasa, toma la guitarra y canta, hermano.
Lo va a hacer para Dios, pero de tanto ya es un oficio, lo maneja. José y María tenían ese oficio de ir al templo y entregar ofrenda y ofrecer y celebrar las fiestas perpetuas y estar allí delante de la presencia del Señor. Pero en ese oficio se les perdió Jesús. Necesitamos cuidarnos para no perder al Señor, para no extraviarlo. Porque tal vez por oficio vamos muy bien avanzando, hermano, y en algún momento tal vez nos vamos a dar cuenta, y el Señor se nos perdió. Ahora, ¿qué hizo los padres? Volvieron atrás, al mismo lugar donde lo habían perdido. Volvieron atrás y comenzaron a buscar. A veces necesitamos retroceder un poco y preguntarnos, ¿en qué lugar? ¿En qué esquina? ¿En qué paradero del Transantiago dejamos al Señor ahí? ¿En qué circunstancia que hemos vivido? Porque a veces es tan difícil la circunstancia que nos separamos del Señor. Y le decimos, no, ahora decido yo. Ya me cansé de esperar en ti. Tanto tiempo que oro, tanto tiempo que pido y todavía no hay respuesta. ¿En qué lugar nos hemos olvidado del Señor? Ahora mire, si profeso amar a Dios, todo lo que de Él viene me tiene que interesar. Todo. Todo lo que tiene que ver con Dios me tiene que interesar. ¿Es así? ¿No es así con los enamorados? No mucho. Cuando una persona se enamora, todo le interesa. ¿A qué hora sale el trabajo? ¿A qué hora llega a la casa? ¿Por dónde se viene? ¿Por dónde se va? ¿Por qué calle? ¿Dónde la encuentro? A ver, ¿por dónde la...? Como que todo calza. Ay, justo yo iba pasando y me encontré con el ramo de flores. Como que todo se da, todo interesa. Nunca me interesó leer, claro, pero como a mi amor le interesa leer, yo empiezo a leer también. Nunca me interesó la música, no, como a ella le interesa la música, entonces me interesa. Hermano, si yo digo amar a Dios, todo lo que viene de Él tiene que interesarme. Todo. Ahora, no solo venimos a recibir, créame, hay un principio muy maravilloso. Primero, para tener, necesitamos dar. Es como una ley espiritual. Primero, para tener necesitamos dar. Ahora, mire, avancemos. Santiago, capítulo 4, versículo 8, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces, si lo siento lejano, si pareciera que Él está lejos, pues mi primer paso debe ser acercarme. Si profeso amarlo, necesito acercarme a Él y poner interés en lo que a Él le interesa. Entonces el Señor en algún minuto le dice a Israel, mira, ya no quiero más tus holocaustos, tus animales degollados y todos los... Mucho mejor es que me obedezcan. Entonces a veces, tal vez nuestro oficio, debiéramos ponerlo en balanza. Amén. Nuestro oficio debiéramos ponerlo en balanza, no porque lo estemos haciendo mal, no, porque corremos el peligro de que tal vez hemos perdido a Cristo. Y cuando Cristo ya no está, todo pierde sentido. Todo viene a ser rellenar el tiempo. Ya se pierde, es decir, ya no es eficaz. Podemos ser muy eficientes, cubrir muchas áreas y hacer muchas cosas, pero si no somos eficaces, la eficiencia pierde el sentido. A veces hay gente que es muy eficiente, cubre mucho, pero eficaz es muy poco. Y esas dos caminan juntos, son amigas. Entonces no podemos dejar una de la otra. Por eso debemos acercarnos al Señor. Mire lo que dice el texto. Cuando oyó hablar de Jesús, esa mujer se acercó a Él por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tan solo toco su ropa, sanaré. Pero sabe, a veces hay una dependencia total de ministerios
pastorales que la gente como que pide que todos vayan donde ellos a ayudarle. Oh, es que el hermano no ha venido, es que el diácono no ha venido, es que el pastor no ha venido, es que la iglesia no vino. Como que todos tienen que venir a ese hogar. Está bien, hermanos, son momentos que se viven, pero la actitud de esa mujer, ¿sabe qué? No esperó que Cristo se acercara. Ella fue y se acercó. Es más, la multitud le apretaba. Había multitud. La mayoría aquí hemos andado en micro, ¿no? Lleno de gente. Cuando usted tiene que, bueno, en aquel tiempo que viví yo, cuando había que bajar por atrás, entonces uno tenía que cruzar todo el pasillo. Y permiso, y abrirse espacio. No, esa mujer se abrió espacio en medio de la multitud. Y por su condición tal vez más de alguien se burló o más de alguien le dijo algo por su enfermedad. Sin embargo, no le importó a tal punto de llegar a tocar ese borde. Necesitamos acercarnos al Señor y Él se acercará a nosotros. En medio de esa voz, en medio de ese hablar, en medio de esa voz que resuena dentro de nosotros, la pregunta es, ¿qué haremos? ¿Qué haremos en momentos de dificultad? ¿Qué haremos cuando constantemente el Señor está allí hablando a nosotros? ¿Qué haremos cuando realmente nos pone un desafío? Hermanos, para Dios somos importantes. Para Dios somos importantes. Valemos un Cristo. No menos que eso, valemos un Cristo. Entonces, es más, el Nuevo Testamento el apóstol comienza a decir, mire, delante del Señor somos todos iguales. No hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre, no hay mujer. Todos somos iguales delante de la presencia del Señor. Es decir, todos aquí tenemos la oportunidad de ser usados por Él. En algún momento no nos avala nuestras capacidades, ni siquiera el oficio. Nos avala su misericordia, la oportunidad que nos da para que en algún momento el menos pensado pueda levantarse con autoridad y con poder y pueda ser usado por el Señor. Ahora mire qué tremendo. Conocer su voz para nosotros es demasiado importante, porque una cosa es escuchar muchas voces, otra cosa es reaccionar a la voz del Señor. A cuando Él habla, esa voz que resuena no solo en nuestro interior, esa que está por dentro de nuestra sangre, que nos incomoda, que no nos deja tranquilo. Hay una voz que siempre suena allí y que nos acerca al Señor. Entonces, en algún minuto, las necesidades de la gente llamaron la atención para que se pudieran acercar al dador de la vida. Muchos escucharon la gente hablaba y decía, no, viene Jesús, va a llegar a Capernaum, no, va pasando por Nazaret, no, viene por Belén, no, cruzó el mar de Tiberias y va entrando a la ciudad. Muchos escucharon ese aviso y cuando lo escucharon, hermano, dice que las multitudes corrían delante de Él. Multitudes corren delante del Señor, detrás del Señor para poder alcanzarlo. ¿Qué buscan? Sus beneficios, sus obras. Pero cuando ese Cristo llegó a la cruz, ¿dónde estaba la familia de Jairo? Que habían resucitado a su hija. ¿Dónde estaba el resto de los discípulos? ¿Dónde estaban el resto de mujeres, Claudia y otras más que fueron impresionadas por el Señor? No, solo estaba la mamá, María Magdalena. ¿Y dónde estaba esa multitud? Bartimeo el ciego. Ese que gritó diciendo, ten misericordia de mi hermano en el momento difícil. ¿Dónde estaban? Pues si mi amor es sincero delante de Él, pues en las buenas y en las malas debo estar allí. Porque hubo una multitud o una historia detrás en la Biblia que cometieron muchos errores. ¿Saben lo maravilloso? Que la Biblia no nos muestra a hombres perfectos. Nos muestra a hombres que necesitaron del Señor. Entonces está lo bueno y está lo malo, pero está escrito ahí para que nosotros hoy podamos aprender. Mire qué tremendo, Dios le dice a Mateo, sígueme.
El pobre hombre lo siguió. Yo siempre he dicho y me he preguntado, ¿y en qué minuto renunció a impuesto interno? ¿En qué minuto fue donde el jefe a decir, me voy? No, él tenía su oficina, su lugar, cobraba impuestos, la caja y todo ahí, cobrando impuestos. Y pasa el Señor y le dice, sígueme. Y dice la Biblia, al instante dejó todo y lo siguió. Hermano, ¿y en qué minuto fue por su finiquito? ¿En qué minuto cobró el salario? No sé, la Biblia no dice en qué minuto, pero ¿sabe qué? Lo cotidiano del mundo no impidió a ese hombre seguir a Cristo. ¿Qué es lo cotidiano que te ata para seguir la voz que suena dentro de ti? ¿Qué es lo cotidiano que nos detiene para no obedecer a esa voz que tú y yo sabemos que clama aquí, que cada día nos quiere acercar porque Él nos necesita? Por eso necesitamos conocer su voz. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Y de ningún modo seguirán al extraño, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Entonces Juan, en el versículo 27 del capítulo 10 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El Señor te conoce. Y es más, si estamos oyendo la voz de Dios, necesitamos seguirlo, igual que Mateo. Y que la tradición o lo cotidiano que vivimos constantemente no nos aleje. Porque esos enfermos y los que tuvieron necesidad, hermano, esas enfermedades y esas necesidades fueron puestas ahí para llamar la atención de la gente. Para que esos se pudiesen acercar a una voz que clama aquí. Él nos anhela celosamente. Debemos despertar a la voz de Dios. Debemos despertar a la voz de Dios. Porque a veces esa voz habla y pareciera que mi alma sigue dormida. Entonces mire lo que dice la promesa en el Evangelio de Juan. Les digo la verdad, se acerca un momento importante. De hecho, dice, ya llegó. Los que están muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y todos los que acepten lo que Él dice, vivirán. Por eso necesitamos despertar a esa voz, aprender a oírla, poner atención a lo que, hermano, hasta el día de hoy Dios habla y seguirá hablando. La Biblia ya se escribió, el libro ahí está con la selección de los 66 libros, ya el canon fue firmado y establecido, pero ¿sabe qué? Dios sigue hablando. Ahora, hubieron hombres en la Biblia que no le quisieron escuchar. Es más, le dijeron, ya no más. No quiero más. Sin embargo, el Señor siguió en ellos con un propósito eterno. Ahora, el texto nos recuerda, de acuerdo al título que estamos hablando hoy, por lo cual, así como dice el Espíritu Santo, hoy si oís su voz. La pregunta es, ¿qué haremos? ¿Seguiremos de la misma manera? ¿Seguiremos viviendo una tradición, lo cotidiano, una estructura y manera de pensar y de actuar de la misma manera? ¿No le parece que a veces, mira hermano, hay gente, quiero explicarlo de la mejor manera porque no estamos aquí para ofender a nadie. Pero hay gente que siempre llega a una congregación con una mochila. Siempre llega con un bolso de viaje, con una mochila a una congregación. Por si resulta, si me siento bien, desempaco.
Si no me agrada, sigo con mi mochila y voy a otro lugar. Pero hay gente que va a muchos lugares y nunca se establece. Y pareciera que el problema lo tiene o la congregación o el pastor o los hermanos, pero yo no tengo el problema. Todos los demás tienen el problema, menos yo. ¿Sabe cuál es el problema de esto? Que cuando no nos establecemos, porque espiritualmente delante de Dios, Él nos mira como árboles. Haga la prueba. Tome un árbol frutal y cámbielo de un lugar a otro cada cierto tiempo. Tómelo, cámbielo, tómelo, cámbielo, tómelo. Ese árbol nunca va a dar fruto, porque nunca echa raíces, porque nunca se establece. Si en este tiempo hemos llegado a esta casa y hay alimento fresco y pasto tierno para nuestra vida, pues es necesario que nos establezcamos para que podamos dar fruto. Porque van a pasar los años y cuando estemos por allá en cuenta regresiva, vamos a mirar hacia atrás y nos vamos a dar cuenta que nos trasplantaron de un lugar a otro y nunca echamos raíces y nunca hemos dado frutos. Me va a perdonar. El cielo, mire, el cielo necesita que tú y yo demos frutos. Porque de esos frutos depende el crecimiento de la iglesia. No solo depende de Dios, depende de la gente, depende de la iglesia. Mire, Israel sale de la esclavitud a una tierra prometida, los sacan a todos y muere la mayoría. Dos quedaron vivos, el resto todo murió. ¿De quién dependía? ¿Dependía de Dios o dependía del hombre? Entonces la pregunta es, ¿qué haremos? Frente a lo que Dios entrega, frente a su palabra, frente a su voz, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Qué actitud tomamos? ¿Y cuál es la decisión que habrá en mi corazón? Mire, hermano, en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este Juan es aquel a quien se refirió el profeta Isaías cuando dijo, una voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor y hagan derechos sus caminos. Es decir, este Juan fue levantado como una voz para preparar el camino del Señor. Él tuvo su oportunidad, cumplió su ministerio y tomó sus decisiones. Todos nosotros tenemos una oportunidad en la agenda del Señor. Hermano, cuando esa oportunidad llega a tus manos, no permitas que las aves del infierno quiten esa semilla. Porque a veces el Señor entrega semillas en tu mano, pero como no discernimos o no estamos con los ojos abiertos y espiritualmente activos y despiertos, pareciera que las aves de las tinieblas nos quitan la semilla, nos roban y quedamos a manos vacías. Y ahí tenemos que esperar de nuevo que llegue semilla a nuestra mano. Este hombre aprovechó ese llamado y esa oportunidad. En medio de su generación y en su tiempo, despertó la conciencia de muchos para separarse de la oscuridad. Llamó a sumergirse en aguas de misericordia por medio del arrepentimiento. La unción de Juan el Bautista fue como una antorcha que denunció la noche y una voz que declaraba la verdad. Juan el Bautista es la transición entre la noche y el amanecer. Una voz que anunciaba un nuevo amanecer, una voz que anunciaba un nuevo día. Juan cometió un error tremendo, hermano. Cuando bautiza a Jesús y se da cuenta que Él sabe que este Juan en el vientre de su madre ya tenía testimonio de Jesús. Este fue el que saltó en el vientre. Este fue el que sintió la presencia del Señor aún cuando todavía no nacía. Y cuando lo ve, dice, llegar a las aguas del Jordán. Y dice, yo no soy digno de desatar la correa de tu sandalia.
Es más, ¿cómo te voy a bautizar? Bautízame tú. No, le dice Jesús, hazlo para que la escritura se cumpla. Y se da cuenta que está frente al Mesías, al Hijo de Dios. No solo con eso, dice la Biblia que se abre el cielo, o usted conoce ahí, se abre el cielo, el Padre dice, este es mi Hijo amado, y viene la paloma como señal del Espíritu Santo. Es decir, por todos lados, Juan supo que él era el Mesías. Ahora, quiero hacerlo pensar. ¿No se ha preguntado usted por qué si Juan el Bautista se dio cuenta que él era el Mesías? Hermano, él es. Todos los profetas y la antigüedad, todo el Antiguo Testamento profetizó de Cristo. Llegado el minuto en que Cristo viene y lo tiene frente a él, hermano, han esperado toda la vida por el Mesías. Y este Juan lo tiene delante de él. ¿Por qué no lo siguió? ¿Por qué no siguió al maestro? ¿Por qué solo se conforma con bautizarlo? Y luego Juan sigue por acá y el maestro sigue por acá y atrayendo a multitudes. Hermano, Juan el Bautista debiera haber sido uno de aquellos que estaba al lado del maestro. ¿Sabe usted cómo terminó ese hombre? Entregando su cabeza en una bandeja por no seguir al maestro. Porque si lo hubiese seguido, créame, su final hubiese sido más digno. Peor aún, porque este Juan cae preso y tenía sus discípulos, sus ayudantes. Entonces iban sus ayudantes y le llevaban su dona, todos los días su galletita y su jugo. Aquí te traemos para visitarte y para que coma algo. Lo iban a visitar y en medio de esa visita Juan le dice, oye, vayan donde el Cristo, Jesús es, vayan y pregúntenle si Él es. Hermano, ¿cómo? Pero si lo bautizó, el cielo se abrió. El Padre habló desde el cielo diciendo, este es mi Hijo. Hermano, no hubo duda, Él es. Hermano, si Él es, ¿por qué dudamos? Si Él se aparece delante de ti y habla para decir que te ama y está contigo, ¿por qué dudamos cuando estamos en momentos de dificultad? Hermano, dudó Juan el Bautista. ¿Qué te dice que tú y yo no vamos a dudar? Cayó David, cayó Moisés, cayeron los profetas. ¿Qué te hace pensar que tú y yo no caeremos? Sí o sí necesitamos del Señor. Oír su voz, estar atento a lo que Él habla. ¿Por qué? Bueno, porque ¿qué vamos a hacer en momentos difíciles? Este hombre lo tuvo, vio el cielo abierto, al Espíritu Santo bajar, no hubo duda, él lo reconoció, pero cuando cayó preso y la dificultad atormentó su alma, dudó y mandó a la gente a decir, pregúntenle si él es o no él es. No sabe. Qué maravillosa fue la respuesta de Jesús. Dile a Juan, los ciegos ven. Los sordos oyen, los paralíticos son levantados y a los pobres es anunciado el Evangelio. No hay duda que Cristo está contigo, porque en medio de tus necesidades y de tus enfermedades, Él sí nos ha respondido. Toda unción de Dios es entregada para servir a otros. Entonces, para servir necesitamos la unción de Dios. ¿Cuántos servidores sabemos acá? ¿Puede levantar la mano, hermano? ¿Me haría el favor de cuántos servidores y cuántos quieren servir? ¿Cuántos quieren servir en la presencia del Señor? Muchos. Pues necesitamos tener claro esto. Cuando buscamos la unción de Dios, no es para nosotros. Que brille yo, que yo sea el más famoso, que crezca mi nombre, que todos me conozcan, que al chispear los dedos caigan rayos y truenos, relámpagos y... No, hermano,
cuando anhelamos esa unción, ¿sabe qué? Ni siquiera es para nosotros. Esa unción es para el pueblo de Dios. Entonces el que sirve necesita entender eso. No podemos servir si no tenemos la unción del Señor. Ahora, la unción de Dios es el resultado de un proceso. Con vergüenza voy a decir lo que voy a decir. Pero como la hermana justo va a poner ahí se cortó la luz, entonces justo se paró el internet. Yo era uno de esos que iba a cuanto congreso existía y viajé fuera del país algunas veces, 2 o 3, detrás de congresos y unciones. Y yo era uno de esos que peleaba aquí en el altar para poner la cabeza y que me toquen, que me toquen, que me unjan, que me unjan. ¿Nadie vivió una experiencia así? ¿Y no le pasó que por más que acercaba la cabeza nunca lo tocaron? Tocaban al del lado, le profetizaban al de al lado y usted ahí, Señor. La unción de Dios es el resultado de un proceso, no de un toque. Ahora se vale, vaya, busque, sí, está bien. Pero hermano, mire lo que dice Éxodo. Habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especies finas, de mirra excelente 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250. De cálamo aromático 250, de casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de oliva 1 hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Hay un artista por excelencia, hay un perfumista por excelencia, que trabaja con el perfume de la unción que Dios entrega a tu vida. Él es un artista y hay una medida exacta para cada ingrediente. Entonces, Él sabe la medida. Él sabe de qué manera trabaja en nuestra vida. La unción del Señor no se adquiere por barriles, por litros, por tinajas. El buen perfume no se vende por botellas de litro. ¿Sí? Mi abuelita era muy buena para la colonia Coral. Regálame una colonia Coral, niño, que esa me gusta. Vas para Santiago, sí, tráeme una inglesa, esas grandes de a litro. Esas son buenas. Esas son agua nomás. Esas botellas de a litro son agua con colorante y un poquito de alcohol. El verdadero perfume es en pequeñas cantidades, pero es el resultado de un proceso. Entonces el Señor está haciendo un verdadero perfume en tu vida. Ingredientes de la unción del perfume: mirra, que representa sufrimiento y cruz; canela, que habla de dulzura y aroma; cálamo, flaqueza y debilidad; casia, grandeza y frondoso. Hay más significados y hay más ilustraciones. Yo solo quiero hablar de este. Ese es el cálamo. Yo no lo conocía. Por causa de esta predicación conocí el cálamo. Dios lo bendiga.
Pero mire, hermano, el cálamo, su hábitat es el pantano, suelos húmedos e inestables. Su mejor abono es el estiércol. Usted ya ha oído de la mirra. Tiene que ver con amargura, con momentos difíciles, con tristeza. Y en esos momentos, 500 ciclos. Una medida de amargura, una medida de momentos difíciles. Créame, hermano, la circunstancia difícil que estás viviendo es el trabajo de un perfumista por excelencia que está formando una unción poderosa en tu corazón. Es difícil aceptarlo, claro que sí, pero no se ha puesto a pensar en todo lo que sufrió Israel. Sin embargo, cada vez que Israel se presentaba en el campo de batalla, levantaba estandarte, y en ese estandarte estaba el león de la tribu de Judá. Hay uno que ruge por ti. Hay uno que en tus luchas y peleas es el que ruge en contra de tus enemigos. Pero mire qué tremendo, porque el cálamo en esos pantanos o lugares húmedos donde todo es inestable, no hay tierra segura ahí, todo se mueve, todo es inestable. Si estás viviendo una inestabilidad, en la medida exacta, el perfumista está trabajando con la unción que está depositando en tu vida. Esa unción que el Señor quiere entregar no solo depende de un toque, no solo depende de cuántos días venimos a la iglesia, no solo depende de un llorar y de una catarsis, depende de un proceso de vida donde en medio de la amargura, en medio de la inestabilidad, es el Señor el que se fortalece en nuestras debilidades. Porque a veces solo funcionamos bien cuando todo está seguro. Hermano, hay gente que vive tranquila solo cuando todo está seguro. Cuando no hay nada seguro, no queremos morir. Y pareciera que somos víctimas de la aflicción, la tristeza, la angustia. Y pareciera que todo el infierno se nos vino encima. Pues hoy la palabra te invita a mirar tu momento difícil desde otra perspectiva. Es el perfumista por excelencia el que está trabajando en tu vida. Es el perfumista el que está poniendo la medida exacta para que de ti, de tu interior, fluya el mejor perfume para el Rey de Gloria. Si el perfumista nos elige, es para bendecir y servir a otros. No es para que yo huela mejor que todos. No, hermano, al contrario, Jesús dijo: el que quiera ser el mayor, el más grande, tiene que ser el servidor de todos. Experto en quebrantos. Jesús fue experto en quebrantos. Varón de dolores, perdió su rostro, su parecer, su hermosura, la perdió, fue golpeado, todo lo que sufrió, usted lo sabe, usted lo conoce, pero por esa causa, por la causa de su sufrimiento, hoy día tú y yo tenemos entrada al lugar santísimo. Por la causa de tu amargura, tus generaciones entrarán al lugar santísimo. Por la causa de tus dolores, de tus tristezas, por la causa de tu inestabilidad, tus generaciones el día de mañana entrarán con los brazos abiertos a poder ministrar en la presencia del Señor. David derrotó a 4 gigantes con la única intención que sus hijos no pelearan con ellos. ¿Cuál es el gigante que estás derrotando hoy? No importa qué gigante esté frente a ti, porque hoy el Señor te dice: tú eres la piedra para derrotar a ese gigante. No será el rayo ni la mano de Dios que descienda del cielo. Tú eres la piedra para derrotar a ese gigante. En medio de tu angustia tiene que haber un clamor. La sangre clama. Cuando el alma ya tiene tanta congoja y tristeza, dentro de nosotros hay una sangre que clama para acercarnos al Rey de Gloria.
Le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Ese texto habla de la importancia que tiene la unción para bendecir a otros. Pues entonces debemos despertar a la voz de Dios. Porque si el Espíritu Santo dice: si hoy oí su voz, la pregunta es: ¿qué haremos? ¿Cómo nos comportaremos a la voz del Señor? Dios nos preparó una tarea para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Hubo un profeta que no soportó el llamado ni la asignación, y en algún minuto desde su corazón dice: yo dije, ya no anunciaré más el mensaje del Señor, no volveré a hablar en su nombre. Pero su mensaje dentro de mí se convierte en un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. Hago todo lo que puedo por contenerlo, pero me es imposible. Él quería renunciar a su servicio. Él se dio cuenta de que era tanto el peso y el agobio. Él se dio cuenta que criticaban tanto y lo asimilaban tanto como un profeta llorón que siempre andaba en angustia, que vino a decir: ya no quiero más seguir. Su alma ya no quería, pero dentro de él había un fuego que no se apaga. Hay gente aquí que ha querido tirar la toalla y ha querido renunciar a la asignación que ha recibido. Pero hay un fuego dentro de nosotros que nos impulsa a seguir creyendo. Aunque el cielo a nuestro alrededor se caiga. Entonces volvemos a pensar, a decir: hemos oído muchas cosas, pero aquí lo importante es lo que Dios dice de nosotros. Y termino con esto. El Señor dice: tú eres mi martillo, tú eres mi arma de guerra. Contigo destrozaré naciones, contigo destruiré reinos, contigo destrozaré el caballo y a su jinete, contigo destrozaré el carro y al que lo conduce, contigo destrozaré a los gobernadores y a los magistrados. Tú eres el arma de guerra. Dios en ti está trabajando una unción maravillosa para que el día de mañana los enemigos de la iglesia caigan derrotados en el nombre de Jesús. Pues es tiempo de levantar el clamor que fluye por nuestra sangre, porque llega un minuto en que Pablo comienza a decir: hemos sido golpeados, pero aquí estamos. Tropezamos y caímos, pero nos volvemos a levantar. Nos afligen, nos juzgan, pero estamos aquí para seguir creyendo. Esa es la iglesia del Señor, la que ayuda a levantar los brazos de aquel que se ha cansado. Pongámonos de pies. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, si todavía falta una medida de mirra en nosotros, aceptamos el reto. Si todavía falta una medida de inestabilidad, aceptamos el reto. Porque en esta generación somos nosotros los que peleamos la batalla. Nuestros padres no nos enseñaron a renunciar. Nuestros abuelos no nos enseñaron a abandonar tu camino. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar.
Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Iglesia, levanta tus manos en esta mañana. Dile: Padre, yo quiero ser un perfume a tus pies. Yo quiero ser un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu amor, cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más, no puedo hacer más que gozarme y adorar. Cuando pienso en lo que he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar, no me quiero conformar. He probado y quiero más. Oh, yo quiero. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Vamos, decláralo fuerte. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti. Las voces lo declaran. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Reciba del Espíritu Santo. Reciba nuevas fuerzas. Esa pasión y esa llama del Espíritu que ya se apagaba, hoy vuelve a encenderse una vez más. Te levantarás con una nueva asignación. Para la etapa que viene, necesita más poder y más unción. Jesús fue llevado al desierto. Pero qué tremendo, porque Jesús fue llevado al desierto después que lo ungieron, no antes. Jesús fue llevado al desierto después que lo ungieron. Así que ten presente que por cuanto has sido ungido, vas a ir a un desierto. Pero de ese desierto tienes que levantarte con más poder, con más unción, con mayor fuerzas,
con mayor decisión. En el nombre de Jesús. Porque irás al desierto no para probar, irás porque el Señor te ungió, y en medio de ese desierto hollarás serpientes y escorpiones, y tendrás autoridad para levantarte en favor de tus hijos y en favor de tu familia, en favor de los que vienen. Así que levante sus manos en un acto profético. Levante sus manos. Padre, en el nombre de Jesús, levantamos nuestras manos delante de ti y nos rendimos hoy. Nos rendimos delante de tu presencia, Señor, y abrazamos tu Espíritu Santo con fe, con convicción en nuestro corazón. Y una vez más declaramos: no nos damos por vencidos hasta el día en que llegue el tiempo de visitación a nuestra casa y a nuestras familias, a nuestras ciudades y a nuestras congregaciones. No se cerrarán nuestros ojos hasta ver al Espíritu Santo caminar en medio de nosotros. Padre, Hebreos dice: habitaré en medio de ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No nos damos por vencidos hasta que la presencia del Señor nos llegue a nosotros como un río que fluye. En el nombre de Cristo, toda agua detenida hoy se va en el nombre de Jesús. Todo estanque y pozo cerrado hoy se abre en el nombre de Cristo. Oramos para que comiences a destapar el pozo del Espíritu Santo y sean cada uno de nosotros carbones encendidos, fuego del Espíritu Santo, temor y temblor, vivir para ti y amarte con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a ti. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea, vamos a decir: yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más de ti. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más de ti. Una vez más, yo quiero enamorarme más. Sí, Señor. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Se escucha la voz de los enamorados. Todo lo que he sido te lo doy.
Se escucha el canto de los enamorados. sea para ti. No hay sacrificio que impida expresar el amor que hay en tu corazón. Yo quiero enamorarme. Unimos cielos y tierra con nuestro canto. Enséñame a amarte y a En medio de la mirra y del cálamo conforme a tu justicia y tu verdad. se llena la casa del perfume del Espíritu Santo. Adorar. Se llena tu vida del perfume del Espíritu Santo. Es el perfume del Señor el que comienza a cambiar el aroma de tu vida, el aroma de tu casa. Vale la pena la angustia, vale la pena la tristeza, vale la pena la debilidad. Es el Espíritu Santo el que se fortalece. Te levantamos tu nombre, levantamos tu nombre en alto, en el nombre de Jesús. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Si lo tengo todo, que mi vida sea para ti. Dale aplausos, aplausos al Rey de Gloria. Amén. Sea el nombre del Señor bendito. Amén.